Circunstancias de la política, ¿no? Los resultados finalmente y el golpe que sufrió el gobierno nacional. Este era el discurso reconociendo la derrota por parte del presidente Milei. Estamos con Facundo Londero, que es analista político. Hola Facu, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola Ezequiel, ¿cómo estás? Como siempre, un gusto hablar con ustedes. Por favor. Bueno, analizando Facundo, tuvo como dos etapas, ¿no? Esta primera etapa del discurso del presidente Milei aceptando la derrota y luego la otra más vinculada a la ratificación del plan económico, ¿no? ¿Con cuál Milei nos quedaremos? Exacto, el discurso de ayer a la noche de Javier Milei, que fue muy esperado, principalmente para ver cuál era la reacción de los mercados, que sabemos que hubo una alza importante en la cotización del dólar y caída en las acciones y bonos en Argentina. Vemos dos cuestiones. Uno, que pedía una autocrítica y mejorar algunas cuestiones de gestión y de todo lo sucedido en la situación económica, pero lo que luego vimos en la segunda parte es que no va a rectificar, sino que va a profundizar el modelo económico y la gestión política que lleva a cabo. Hay que ver ahora cuáles son los ajustes, debido a que, bueno, como siempre lo hemos hablado acá y hace varias semanas ya también, que una de las principales problemáticas y grandes preocupaciones que tiene la sociedad es la parte económica, la microeconomía, es decir, el poder adquisitivo, el sueldo, no poder llegar a fin de mes, la cual fue obviamente una de las principales causantes de la contundente derrota que tuvo ayer el gobierno nacional. Bien, vamos a ver, compañeros, si tienen el tuit de hace minutos del vocero presidencial Manuel Adorni. Mira, Facu, vamos a verlo. Dice, el presidente de la Nación tomó la decisión, esto hace minutos, de conformar una mesa política nacional, la misma presidida por él y estará conformada por Karina Milei, Guillermo Franco, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y yo, dice el presidente de la Nación. También instruyó al jefe de gabinete de ministros a convocar una mesa de diálogo federal con los gobernadores. Asimismo, la política de la provincia de Buenos Aires ampliará en virtud de la representatividad de quienes conforman, bueno, toda esta historia. Bueno, allí poco cambio, ¿no? Respecto a lo que uno esperaba. Lo bueno de esto es la apertura al diálogo que no había existido, por lo menos hasta ahora, ¿no? Exacto, acá lo primero que vemos en esa mesa política que conforma es que los fusibles que el entorno y que la sociedad estaba pidiendo, que son la hermana con Karina Milei y los Menem, principalmente por el tema del Coimagate y los audios que han surgido, siguen todavía ahí y parece que esto no sé cómo le caerá a la opinión pública, pero no creo que sea un acierto en este cambio de modalidad. Sí vemos que la amplía con dos personas con mucha trayectoria política, como es Francos y Bullrich, que pueden generar, digamos, algún cambio estructural y en esta apertura de este triángulo de hierro que se conocía entre Caputo y los hermanos Milei. Por otro lado, hay que ver cuál es el diálogo y la comunicación que tiene con los gobernadores, que es algo que ya hace 3, 4 meses atrás varios le planteaban mejoras en las transacciones, continuar con las obras paralizadas en todo el país y obviamente en la mojada de orejas de lo que sucedió ayer puede suceder lo que sea también un aluvión en contra del gobierno nacional en octubre de este año, especialmente por lo que hemos conversado muchas veces, este federalismo en el cual los gobernadores pisan muy fuerte en sus provincias y en sus distritos, el caso de Córdoba, Corrientes, Misiones, Santa Fe, en la cual el gobernador tiene mejor imagen positiva y por lo cual esta conformación de una tercera vía hay que ver cómo se termina de alinear, porque muchos gobernadores obviamente van a tomar la decisión de alejarse un poco de la gestión nacional debido a su caída en la imagen y también por el contundente derrota ayer en Provincia de Buenos Aires y hace 8 días también en Corrientes, en la cual su candidato quedó cuarto con solamente 10 puntos en los guarismos oficiales. Bueno, muchos gobernadores que han quedado heridos, ¿no? Respecto a aquellas promesas y aquel pacto de mayo que apoyaron y luego la política fue por otro lado. ¿Llegará alguna esperanza de sinceramiento del gobierno nacional y la necesidad concreta de trabajar de la mano de las provincias? ¿No? Sería, ¿no? Una buena noticia para la Argentina. Totalmente coincido con vos,
una buena noticia para intentar reactivar la obra pública, intentar reactivar la economía tan caída que se encuentra en estos momentos y en retroceso. Pero muchos gobernadores ya han hablado hace unas semanas con las conformaciones de sus listas de gobernadores aliados, como por ejemplo San Juan, San Luis, Santa Fe, algunas patagónicas, que incluso Corrientes, que incluso se hablaba de que la Libertad Avance conforme un elemento clave como alianza en ellos. Al salirse, obviamente, la Libertad Avanza y jugar con sus propias fichas, esto también es un síntoma de que los gobernadores prefieren ir con sus cartas, con su propia plataforma política y económica y social, antes de que pegarse a la gestión nacional. Por eso hay que ver cuál es el juego de varios gobernadores en esto de si serán aliados, si se acercarán Claro. o oficialarán de una oposición férrea y dura, como por ejemplo gobernadores como el de Formosa, Buenos Aires, La Pampa. Hay que ver, digamos, cómo se termina de conjugar ahora nuevamente en este escenario y en este tablero político las jugadas y la estrategia de los gobernadores, especialmente si nos ponemos a pensar en la región centro, que es casi el 20% del padrón electoral, y también son aquellos que en un momento fueron un importante acompañamiento electoral en el balotaje en octubre del 2023 y que actualmente probablemente estos votantes acompañen más a los candidatos provinciales que a la gestión nacional. Hay un gran triunfador que es el gobernador que vemos allí en imágenes, ¿no? Kicillof. Sí, el gran ganador es Kicillof por dos cuestiones. Uno es haber vencido en provincia de Buenos Aires, en la gestión nacional, y dos, en esta interna que se estaba viviendo entre la Cámpora y algunos aliados contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que lo hemos visto ayer en la conformación de los festejos por la Cámpora por un lado y todo el resto del peronismo, Fuerza Patria en La Plata. Por lo tanto, el gran victorioso, el que sale como aireoso de esta situación, por haber doblado la elección, por haber sacado más de 14 puntos, que creo que ni en el mejor sueño del gobernador de la provincia de Buenos Aires estaba presente este escenario. Y obviamente esto lo catapulta a pensar en una proforma a nivel nacional a futuro, pensando en el 2027 como un posible candidato de la oposición y del peronismo a nivel nacional. Facundo, ¿crees que el gobierno ha tenido el manual perfecto para construir una derrota? Sí, hay varias causas y variables que han generado esto. Por un lado, como lo hemos hablado siempre, la microeconomía, la gran problemática. Preocuparse por la macroeconomía está bien, pero si el bolsillo y la heladera son aquellos indicadores que terminan poniendo el voto en la urna. Y eso ha sido uno de los principales debacles. Y después tres cuestiones más podemos ver. Por un lado, un discurso muy violento que ha generado retroceso y enojo en gran parte de la sociedad, como frutillete del postre, lo que pasó el día viernes con uno de los tuiteros más cercanos del gobierno contra el senador Luis Juez. Por otro lado, y bueno, todo ha sido discurso en el entorno y demás, obviamente las sospechas de corrupción, que podemos empezar con el criptomoneda libre en febrero y con lo que ha sucedido hace unas semanas con los audios y también con la posterior continua censura de la publicación de los mismos y demás. Y cuarto, en la paralización de obras y de infraestructura en todo el país y principalmente en el interior de la provincia de Buenos Aires, que se vio muy afectada, ha generado este caldo perfecto para este aluvión en contra y obviamente por otro lado un atributo positivo para el gobierno provincial de Buenos Aires que mantuvo ciertas obras, ciertos proyectos y políticas que incluso ganó no solamente en el conurbano bonaerense, sino también en muchos partidos que el campo es la vital importancia Claro, y el corazón de esos partidos, ¿no? claro. Y el nivel de votación, por otro lado, también importante el número de votantes que asistió ayer. Sí, fue un número más alto de lo esperado, se esperaba cerca del 60, votó el 64%, igual sigue siendo un número menor, 10 puntos menos que octubre del 2023, e incluso menor que en el 2021 en plena pandemia Claro. con el de 69%. Pero si vemos los números que tenían otras provincias, excepto Corrientes, que tuvo una elección extraordinaria que es a gobernador, vemos que tuvo una alta participación, pero bueno, también esto es un factor importante de ver que aquellos que no fueron a votar es principalmente por enojo
o más que indiferencia, mucho enojo y descontento, porque muchos son votantes de la Libertad Avanza o el PRO. Recordemos que en el 2023 el PRO y la Libertad Avanza sacaron 5 millones de votos solamente en provincia de Buenos Aires en conjunto, y Fuerza Patria o el peronismo 4,2 millones de votos. Ahora la Libertad Avanza como candidato solo sacó 2,5 millones y Fuerza Patria 3,5 millones. Es decir, un caudal importante de gente o se dio vuelta electoralmente o Claro. está con una desazón, principalmente por las políticas llevadas en la gestión nacional. Facundo, gracias como siempre por el tiempo. Por favor, como siempre, gracias por ustedes y que tengan muy buenas tardes. Saludos.